Bueno, hola a todos y todas, muy buenos días. Soy Adriana Rubiano, gestora de proyectos e-learning para el desarrollo del equipo de gestión del conocimiento del Buró Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. En nombre del equipo queremos darles una cordial y especial bienvenida a nuestro tercer webinar del Diplomado en Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación denominado Sistematización de Experiencias Sociales en las Bibliotecas Públicas de Colombia. Les recordamos que estos encuentros son una iniciativa que el PNUD desarrolla en conjunto con el Ministerio de Cultura, la Red Nacional de Bibliotecas y que busca fortalecer a través de la formación virtual las capacidades de los y las bibliotecarias en temas de apropiación social de la ciencia. El día de hoy nos acompaña el experto Andrés Bateman y les voy a compartir algo de su perfil. Andrés es antropólogo de la Universidad de los Andes con opción en Historia, magíster en Historia del Mundo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y magíster en Global Studies de la Humboldt Universitat de Berlín, Alemania. Experiencia en investigación cualitativa en entidades como Economía Urbana, el Centro Nacional de Consultoría y Fe Desarrollo, docente de cátedra de la Universidad Sergio Arboleda en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, y con conocimiento de software para análisis cualitativo Atlas. A nuestro experto, mil gracias por su participación y a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros este espacio. Igualmente, queremos agradecerle a todo el equipo del PNUD, quienes hacen parte posible de este encuentro, y al equipo de docentes que nos acompañan en el día de hoy. Luego de nuestro experto tendremos un espacio de diálogo reflexivo donde la idea es poder dar respuesta a sus preguntas e indagar un poco más sobre cada uno de los temas. Para esto les pedimos el favor, en caso de existir inquietudes, nos las hagan llegar a través del chat con el fin de remitirlas al final a nuestro panel. Igualmente verifiquemos por favor que todos los micrófonos estén silenciados para mejorar el sonido y disminuir el ruido ambiente. Las cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión. Y recuerden realizar sus preguntas a través del chat durante la sesión y pedir la palabra a través de nuestro chat. Bueno, es el momento de darle la palabra a nuestro invitado Andrés. Bienvenido y adelante. Buenos días, muchas gracias Adriana y muchas gracias al PNUD por la invitación. Muchas gracias a todos y todas por participar. Espero que mi experiencia en investigación y mi experiencia con haciendo evaluación y diseño de políticas públicas y de experiencias, digamos, nacionales e internacionales para temas asociados a calidad de vida y construcción de comunidad aquí en Colombia, pues sean útiles para ustedes en aras de darles más herramientas para la sistematización de sus experiencias y construir que puedan construir ustedes más fortalezas y capacidades a la hora de hacer su labor en las bibliotecas públicas. Digamos, les voy a dar una charla que está dividida en dos partes. Una primera mitad está, digamos, basada en la aproximación teórica y las estrategias de investigación y un tema metodológico que yo utilizo, que suelo utilizar, no siempre, pero pues suelo utilizar para hacer mis investigaciones y que yo creo que pues no solamente es muy útil porque ayuda a organizar la información y a darle un poquito más de visibilidad a ciertas cosas que a veces pueden pasar por alto. Eso por un lado, y por otro lado, creo que es muy útil porque a veces las investigaciones o las experiencias sociales se piensan y se construyen desde las ciudades, digamos desde Bogotá, desde Medellín y desde no sé, digamos las oficinas públicas o los centros de pensamiento o las organizaciones internacionales, ONGs y demás, pero a veces quedan de lado las experiencias de la población que, digamos, en la vida real está teniendo, digamos, el primer impacto frente a las intervenciones o a los acompañamientos que hacen las instituciones. Entonces estas metodologías que yo trabajo y que les voy a compartir tratan de recoger un poquito las experiencias de las personas y tratan de darle un poquito de voz a la población que vive de primera mano esas realidades sociales. Eso por la primera mitad. La segunda mitad es una experiencia que tuve de una evaluación que hice a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y era de estos servicios innovadores, de los 3 servicios innovadores que ha venido desarrollando poco a poco la Red Nacional en las bibliotecas municipales. Y ya les contaré con más detalle, pues ustedes, por su labor, digamos, pues conocen mucho más esos 3 servicios y saben pues sus experiencias particulares, pero yo les contaré mi experiencia en sistematizar, analizar y les compartiré la información con los hallazgos que yo tuve y a los detalles, pero pues demos inicio entonces a la parte metodológica. Hay cosas que van a sonar un poquito raras, abstractas, digamos, pues porque son temas
metodológicos que no siempre además son los más interesantes, pero haré lo posible para hacerlos sonar más aterrizados y más cercanos a la vida real. Entonces, pues empecemos a pensar por qué es importante sistematizar, por qué es importante investigar y por qué es importante tener, digamos, organizada la información a la hora de uno hacer diseño de políticas públicas. En el caso de ustedes, por ejemplo, pueden hacer diseño para generar cambios en sus bibliotecas, según los parámetros de la red nacional, pero porque es importante tener información organizada y sistematizada a la hora de diseñar, hacerle seguimiento y valorar esos resultados de los cambios que ustedes generen en sus bibliotecas, la red nacional, en las bibliotecas en general o cualquier política pública. Entonces, como primera medida, pues si uno no lee si uno no mide los resultados y si uno no evalúa, digamos, los resultados, pues no puede saber si lo hizo bien o mal. Si, por ejemplo, ustedes hacen un experimento en la biblioteca donde ponen unas nuevas actividades y no miden el efecto de esas actividades en cuanto, por ejemplo, a participación, en cuanto a capacidad de los usuarios en lectura y comprensión de lectura, pues no van a saber qué tan bueno o no fue ese ejercicio. Si uno no puede identificar las herramientas que le dieron a uno el éxito, las herramientas que le dieron el fracaso, pues difícilmente va a poder aprender de él y generar nuevas estrategias que generen pues, impactos en la población a que ustedes atienden. En la medida que no se puede, si no se reconoce el fracaso, en la medida que no se reconoce el fracaso, pues difícilmente se va a poder corregirlo y igual, pues no se va a poder generar cambios. Normalmente, y como a ustedes les pasará con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por ejemplo, la herramienta de Tu Llave y demás, ustedes tienen, y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene que llevar de alguna forma una información de las personas que se quedan en la biblioteca, qué tipo de servicios utilizan y demás. Entonces es importante hacer seguimiento a la información y tener la información sistematizada en la medida en que las instituciones, en este caso la Red Nacional, va a pedir con relativa frecuencia o puede pedir con relativa frecuencia esa información para diferentes cosas. Ellos pueden, por ejemplo, hacer un estudio público y ver qué tipo de población está yendo a qué bibliotecas en qué regiones del país. Ellos pueden pedir la información para muchísimas cosas que ellos quieren evaluar, entonces es importante tenerla, ¿no? Entonces finalmente siempre hay una demanda de información. Por otro lado, y cada vez más, hay una gran demanda de información y de evaluación de resultados en la medida en que no se quieren perder esfuerzos. Uno puede hacer muchos esfuerzos y si no los mide, pues no sabe si le fue bien o mal. Entonces cada vez, en aras, digamos, de ahorrar recursos y de optimizar los esfuerzos de las entidades públicas o organización internacional o de ONGs, optimizar los recursos y generar más resultados, entonces es importante y cada vez más una mayor demanda de información para mostrar esos resultados. Bueno, obviamente hay unas limitaciones en la sistematización y en la organización de la información, como todo hay unas limitaciones. Normalmente el investigador o quien está sistematizando la realidad, en este caso ustedes, si están aprendiendo esas herramientas, difícilmente pueden toda la complejidad de la realidad. Entonces ustedes pueden poner una nueva actividad en su biblioteca o yo puedo hacer una investigación sobre un tema cualquiera y yo difícilmente voy a entender la realidad, la absoluta. Puedo ver todo el panorama que comprende esa realidad. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes no pueden entender por qué una persona dejó de ir a la biblioteca durante un tiempo, era un usuario, digamos, frecuente, dejó de ir. Ustedes difícilmente pueden entender los problemas que puede tener él con su familia, que en el colegio le están haciendo bullying al niño, un millón de cosas posibles que ustedes no necesariamente entienden, porque la realidad es mucho más compleja de lo que uno puede ver. En mi caso, yo de Bogotá voy a tratar de entender una realidad relacionada con cualquier problemática, con el uso de las bibliotecas públicas, pues yo difícilmente voy a poder entender todo lo que puede comprender esa realidad. Yo puedo ver un poquito de temas de ruralidad, puedo entender un poquito temas de capacidad institucional, una serie de factores, digamos, que se me hacen evidentes cuando yo hago las visitas y cuando converso con los bibliotecarios y demás, pero difícilmente vaya a meter un paquete igual con todo el mundo. Entonces es una limitación que toca tener en cuenta, que no la podemos superar porque es imposible abarcar toda la realidad y todos los infinitos factores que la comprenden, entonces tenerlo en cuenta. En esa medida, pues, solo podemos tener una mirada, digamos, fragmentada y parcial de lo que está. Bueno, entonces, ya volvimos. Voy a retomar qué es la teoría fundamentada y así poder, digamos, recuperar ese hilo que llevábamos trabajando. Entonces, la teoría fundamentada es una estrategia, digamos, un método de investigación que busca basar sus resultados y basar sus
su ejercicio en lo que la población con quien se está trabajando sugiere. Entonces, como les decía, muchas políticas públicas, muchas intervenciones, muchos acompañamientos se desarrollan a partir o se piensan, digamos, en las oficinas o en Bogotá o en Medellín o en Cali o lo que sea, y no con la población en cuestión. Entonces, nosotros veníamos trabajando a lo largo de la charla el tema el ejemplo, digamos, de la producción del cacao, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo que soy de Bogotá pienso la problemática, la realidad, digamos, a la que puede enfrentarse un productor de cacao de Tumaco, digamos, pues difícilmente la va a comprender, ¿no? Pues porque pues no entiendo su realidad, no entiendo su entorno social, no entiendo problemáticas con respecto a la tierra, problemáticas con respecto a la violencia, etcétera. Entonces, la teoría fundamental lo que sugiere y lo que exige, digamos, definitivamente, es ir a la población y preguntar. Entonces, en ese caso, para la producción de cacao, yo querría saber temas asociados a la producción, pero tiene que ver entonces con tema de la tierra, tema de la tenencia de la tierra, pues, del acceso al agua, de temas de clima, acceso a fertilizantes, tipo de producción, si son con químicos u orgánico, a quién se lo vende, si es asociado o trabaja de manera individual, si lo transforma y lo vuelve chocolate con una asociación, si tiene el beneficiario en su finca o si lo hace a través de la asociación. Y claro, es que yo para poder entender el tema de la producción de cacao tengo que ir a campo, tengo que hablar con los productores, tengo que hablar con los comercializadores, que me hagan entender todas las variables y todos los factores que implica la producción del cacao. Entonces esos factores que la población y los actores, digamos, en esa realidad me van a contar a mí, se llaman categorías emergentes, emergen de la información. Entonces, que aquí es donde nos quedamos, la teoría fundamentada a partir de esos datos construidos por la población, digamos, en cuestión, se busca construir una teoría. Obviamente, según la naturaleza, digamos, de la investigación o la naturaleza del proyecto que uno esté, en el caso de ustedes, pues será diferente, pero no se busca construir, no se llega a construir una teoría porque, pues, es un tema muy grande, es un tema ya mucho más profundo de lo que normalmente es la evaluación de políticas públicas, lo que normalmente es la evaluación de programas. Y en el caso de ustedes, cuando lo utilicen, sin querer decir que no hagan el intento, pero pues probablemente el propósito de ustedes no va a ser construir una nueva teoría sobre, digamos, el uso, acceso y frecuencia en el uso de la biblioteca. Pero de cualquier forma la idea es construir una teoría que permita relacionar los diferentes factores mediante los cuales esa realidad está construida. Entonces, si yo puedo encontrar las relaciones entre la tierra, el acceso al agua, el estado de la composición familiar, la posibilidad de mano de obra, la asociatividad, etcétera, voy a poder construir una especie de teoría sobre los factores que componen la producción del cacao. ¿Sí? Entonces, esa teoría se convierte en algo que permite entender y, digamos, entender y explicar las relaciones entre los factores que componen la realidad. Porque si cuando uno oye teoría o cuando uno le hablan de teoría, uno piensa que es una cosa mucho más compleja, abstracta, mucho más distante a lo que uno podría llegar a ser, pero realmente esta teoría o este propósito de teoría es reconstruir e identificar esas relaciones que componen la realidad. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la teoría fundamental? Yo ahí de a poquitos he ido diciendo en qué consiste y cómo funciona, pero la idea entonces es la siguiente. Uno como investigador, ustedes como bibliotecarios en este proceso pues, de investigación, digamos, en el que estarían, crea esas categorías a partir de lo que dicen los datos y se busca relacionar esas categorías según lo observado y según lo comentado por la población. Esas categorías se les da significado. Entonces, por ejemplo, la gente, si uno le pregunta a alguien cuál es su mayor problema, un productor de cacao, para seguir con el ejemplo, cuál es su mayor problema para vender su cacao, es probable que diga las vías. Entonces, se empieza a dar significados y se le empieza a dar valor a unas cosas sobre otras. Entonces puede que las vías sea la más importante, pero que en verano es complicado, pero que en verano es fácil transitar, pero en invierno es imposible, que se demora el doble, que le cobran más, que no pasan en el camión sino que le tocan animales, etcétera. Y otro tipo de factores. Entonces, por ejemplo, la mano de obra es muy complicada porque está muy cara, porque, por ejemplo, en la zona históricamente ha habido coca, entonces
el jornal es muy caro porque pues en la coca pagan más y los productores de cacao no pueden permitirse pagar esos jornales. Es mano de obra complicada, entonces tiene otros valores, pero yo tengo una familia muy grande, entonces entre nosotros nos organizamos, o en zonas como el Valle o el Norte del Cauca que hacen, ¿cómo se le dicen? Mano compartida, entonces hacen rotación entre los vecinos para no tener necesidad de pagar mano de obra. Entonces se le empieza a aportar significados y valores que la gente le da a las diferentes categorías que hemos ido identificando como investigadores. En esa medida nos vamos a poder ver cuáles son los principales problemas, los problemas más o menos, y los problemas que son, digamos, suavecitos, por llamarlo así. Por ejemplo, el tema de vías puede ser muy complicado, pero el tema de mano de obra puede ser más o menos porque de pronto, sí, porque lo resuelvo de otra forma con vecinos o con familiares. Pero después de que ustedes sistematicen esa información, van a encontrar que efectivamente hay unos problemas mayores, unos, digámoslo, intermedios, y unos mucho más suavecitos. Entonces, en este caso son los informantes, digamos, pero pues los informantes a veces es una palabra un poquito fea, pero digamos la población en cuestión, los productores, las asociaciones y demás, es la población en cuestión quienes son los expertos. Entonces la idea es cambiar esa relación a la que uno está acostumbrado, que normalmente es el experto, es el personaje que ha estudiado con berraco, es el personaje que es de Bogotá, el que trabaja en Planación Nacional, el que trabaja en esto, el que trabaja en lo otro. Entonces la idea es cambiar esa visión del experto, el tipo rolo, etcétera, que llega a campo a generar información, sino la idea es que en este caso el experto es, para nuestro ejemplo, el productor de cacao, porque nadie sabe más qué implicaciones tiene la producción de cacao, excepto el productor de cacao. Una persona formada en Medellín difícilmente va a entender, no sé, en evaluación, en políticas públicas difícilmente va a entender cómo es la producción de cacao. Entonces, hay un giro que es muy chévere y muy interesante, y es que el experto es la población y no el personaje, no el investigador, digamos así. Entonces, si ustedes quieren, un ejemplo hipotético, quieren saber qué es lo que más le gusta a su municipio de la biblioteca, pues ustedes tienen que preguntarle a ellos. Los expertos son los usuarios. Ustedes pueden tener ideas y pueden tener, digamos, algunas intuiciones por su experiencia y pues porque trabajan con ellos, pero la última palabra la va a tener la persona que es usuaria, que decir, a mí no me gusta esto o a mí sí me gusta esto. Entonces el experto es la población, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nos ayuda la teoría fundamentada? Entonces, permite entender la complejidad de la realidad, teniendo en cuenta que la vamos a conocer fragmentada por lo que comentábamos antes, pero permite entender la realidad a partir de las experiencias de las personas que lo viven. Y eso es un cambio radical a la hora de sistematizar la información y a la hora de organizar la información y a la hora de hacer estudios de cualquier naturaleza. Porque es la población, digamos, los resultados son construidos a partir de la población y no de una persona que está ajena, digámoslo así. Por otro lado, permite organizar esa realidad. Entonces, como se crean categorías y como se hacen, digamos, jerarquías, se le da significado a esas categorías que se crean, pues se puede organizar la realidad y se puede pensar de manera, sin dejar de tener en cuenta que es integral y que hay relaciones, pues, de aspectos importantes. Entonces pueden ser personas o instituciones o contextos geográficos o el clima o muchas cosas, digamos, que componen la realidad, pero que tiene una especie de jerarquía. En esa misma medida en que se le dan significados y se le dan valores a cada uno de esos aspectos, pues podemos entender la forma en que las personas se relacionan con eso. Entonces, si la biblioteca, por ejemplo, tiene un gran valor social y es el gran punto de referencia para el municipio, y es el gran punto de encuentro, pues vamos a entender que las personas se relacionan de una forma u otra con la biblioteca. Si la biblioteca en ese municipio nadie va, no tiene ni idea quién es bibliotecario, o sea, es una cosa completamente perdida, pues vamos a entender qué tipo de relación hay. Entonces, ese tipo de relaciones que creamos con esas instituciones, o con esos espacios, o con esas otras personas, nos va a poder, digamos, nos permite entender la gente por qué toma una serie de decisiones y otras. Entonces, un ejemplo hipotético, si digamos yo voy a hacer una investigación en un colegio, en una institución educativa, y veo que no trabajan con la biblioteca y no trabajan con la biblioteca, y yo logro entender, ya después de hablar con muchas personas, que la biblioteca en ese municipio no tiene importancia, no le paran bolas, nadie la conoce, no conoce a la biblioteca y demás, pues eso me permite entender por qué el colegio tomó la decisión de no aliarse con la biblioteca. Entonces, en la medida que yo sé los significados que tienen una serie de instituciones, personas o lo que sea,
voy a poder entender por qué se toman unas decisiones al respecto u otras. ¿Sí? En esa medida es necesario entonces identificar una serie de necesidades. Necesidades según los casos. Yo voy a hacer, por ejemplo, si ustedes quieren implementar una serie de mejorías en su biblioteca, pues ustedes tienen que averiguar, indagar qué tipo de necesidades tienen sus usuarios. Porque usted puede pensar, no, necesitamos unos cojines y unos sofás cómodos para que la gente se acueste a dormir, que no sé qué, pero de pronto la gente no tiene interés en eso, entonces toca que, pues es necesario que la gente construya y le informe a ustedes y a los investigadores en general cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades que ellos le darían. Entonces son ellos, son los actores, son la población, son los únicos que pueden identificar esas necesidades porque son los quien lo vive. Para el caso del cacao, si él no me dice que el problema mayor son las vías, yo difícilmente puedo identificar que son las vías y le pueda tecnificar el cultivo, por ejemplo, pero él lo tiene ya muy bien manejado. Entonces esas necesidades son, primero por un lado, identificadas por la población, y por otro lado, son construidas a partir de las interacciones con otras personas. Las necesidades no generalmente, según lo que se estudia, pues generalmente no son individuales, sino son sociales, ¿no? Entonces necesitamos vías, necesitamos distritos de riego para el caso del cacao, o en la biblioteca pues necesitamos más diversidad de libros, una colección más grande o más tecnología, por ejemplo. Pero eso solamente lo puede saber la población en cuestión. En el ejemplo de la tecnología puede ser ustedes, bibliotecarios, o la población, ¿no? Pero entonces es necesario ver la forma en que se relacionan las personas y la forma en que esas necesidades se construyen de manera conjunta. Por otro lado, esas necesidades no están solas y vacías así al aire, sino están dentro de unos contextos particulares que permiten entender esas necesidades, ¿no? Entonces las necesidades no surgen, digamos, de manera aislada, sino que surgen a partir de unos contextos particulares históricos, sociales, digamos de violencia, geográficos, etcétera, y esos contextos cambian. Entonces, las necesidades hoy y las necesidades hace 15 años cambiaban porque el país ha cambiado, ¿no? Porque temas de violencia, temas de acceso a la tierra, y una serie de temas han cambiado que hacen que esas necesidades cambien. Y por último, pues como hemos venido diciendo, las necesidades no pueden ser preconcebidas, pensadas, inventadas por el investigador en Bogotá, sino tienen que ser construidas por la población. Esas necesidades pueden tener diferentes niveles, y hay diferentes niveles de necesidades. Puede ser un tema muy, muy cercano a uno, que eso es la familia nuclear, los papás, los hermanos, de pronto la pareja, de pronto un poquito ya más lejano, que es la comunidad, con que yo me relaciono directamente, ya más lejano, y entonces hay una serie de necesidades, como un círculo, digamos, de necesidades, una espiral que se va alejando, se va acercando según los casos, porque puede haber necesidades con respecto a temas alimenticios en la familia, pero eso tiene que ver también, por ejemplo, con acceso a vías, entonces los productos son muy caros, etcétera. Entonces, las necesidades varían según los proyectos y según el propósito de la investigación, y es como una espiral, según la cercanía con el individuo. Entonces, eso fue un poquito lo teórico. Ahora pasemos, esta es una experiencia de una evaluación de los servicios innovadores en unas bibliotecas públicas. Como ustedes saben, y pues porque ustedes harán parte de eso, hay un proceso que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está llevando a cabo en algunas bibliotecas municipales, en donde está llevando 3 servicios innovadores, junto con unas herramientas tecnológicas como el VideoBeam, un desplegable de estos para proyectar las películas, unas tabletas. Y esos servicios innovadores son 3. Yo sé que ustedes conocen esto pues porque probablemente lo tienen en sus bibliotecas, pero para contextualizarlos. Grandes preguntas, que consisten en una actividad grupal en donde normalmente los que yo visité, ya les contaré mi experiencia, pero eran personas o jóvenes, digamos niños de entre 8 o 12 años, a veces también adultos mayores, en donde se discutían grupos de 6 personas, unas preguntas, se escogía entre todos los grupos, digamos, la más interesante, y con las tabletas o con las herramientas tecnológicas se buscaba la mejor respuesta. Esas eran grandes preguntas. Cineforo, la proyección de películas, en ocasiones de cine escuela, en ocasiones, según los bibliotecarios, películas, digamos, otras. Y un tercer servicio innovador, que era fotografía y memoria, que es la recolección de fotos por parte del bibliotecario, el grupo de amigos de las bibliotecas, o los usuarios, o quien sea, recogían fotos antiguas, o bueno,
fotos del municipio, entre todos construían una reseña y se subía a la plataforma de History Pin. Todo esto yo sé que ustedes lo conocen porque es probable que tengan estos servicios, pero igual les voy contando. Entonces les voy a contar lo que yo hice. Esto ya no tiene que ver pues con tema teórico, porque yo utilicé estas metodologías que les acabé de contar de teoría fundamentada y esta sistematización de la información, la codificación, la categorización, etc. Entonces les voy a contar mi experiencia, los resultados de esa evaluación, para que ustedes vean esto no es lo único y absoluto que se puede hacer, pero para que ustedes vean qué tipo de resultados puede llevar la sistematización y la organización y el análisis de la información. Entonces voy a arrancar. Entonces, pues unos temas generales de las bibliotecas públicas que yo identifiqué. Esto yo estaba hablando de esos 3 servicios innovadores y su grado o digamos, qué tanto le aportaban a la construcción de capacidad de comunidad, a la construcción de unidad, de reconciliación, de tolerancia y de diálogo en la comunidad, ¿no? Entonces este estudio estaba enfocado a ver esos 3 servicios, qué tanto le aportaban a la construcción de comunidad. Ya vemos comunidad en el sentido amplio, entonces diálogo, tolerancia, respeto por la diferencia, que si tengo una diferencia de pensamiento con alguien no lo voy a cascar, sino lo converso, etc. Entonces la biblioteca pues naturalmente es un espacio para eso, ¿no? Y la Red Nacional quiso, a través de estos servicios innovadores y de la incorporación de nuevas TICs, pues darse esa pela pues que ha sido muy interesante. Entonces, ese era mi trabajo, analizar eso. Pero hay unas consideraciones generales que tienen todas las bibliotecas, y que las bibliotecas por su labor diaria, por su quehacer, por su naturaleza, por su propósito y por su razón de ser, pues ya lo tiene con o sin esos servicios innovadores. Entonces esas son esas consideraciones iniciales. Entonces, capital social les voy a contar un poquito qué es y como para contextualizarnos, y es eso que yo estaba diciendo que es construcción de comunidad. Entonces, capital social es más o menos el nivel de integración de una persona o una comunidad con sus pares. Y entonces puede ser individual o puede ser colectivo. Cuando es de manera individual, son las relaciones sociales, expectativas de reciprocidad, que entonces si yo participo de manera conjunta en algo, espero que se me retribuya de alguna forma, confianza en el resto, que yo siento que no me van a robar el tiempo, que con quien hablo yo puedo confiar, etcétera. Y por el lado colectivo ya es, digamos, acuerdos comunes, de normas, no normas, digamos, de la ley en general, sino normas que se plantea la comunidad. Por ejemplo, en el tema que les contaba de cacao, que hay zonas como el norte del Cauca, en el Valle, que comparten la mano de obra y creo que se llama mano compartida, ahora estoy dudando, pero creo que es mano compartida, pues eso es capital social. Porque hay unas normas que el martes estábamos donde Juan, el miércoles donde Pedrito, el jueves donde no sé quién, y hay unos acuerdos entre todos de aportarle de manera individual a toda la comunidad. En la comunidad ahí pueden ser 10 vecinos, por decir algo. Entonces, el nivel de integración, de confianza, reciprocidad, de integración de las personas, esa es la capital social, y es lo que hemos venido llamando construcción de comunidad, y es diálogo, y respeto, etc. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, pues unas observaciones generales sobre las bibliotecas a las que yo fui, que les voy a contar cuáles fueron. Yo fui a 10 bibliotecas. Yo sé que este servicio innovador están muchas bibliotecas más, pero pues por limitaciones de tiempo y de presupuesto pues de todo, digamos, yo no podía visitar muchas más bibliotecas, pero fui a 10, que fueron las siguientes que les voy a contar. Una fue en Palestina, en Caldas, otra en Sabana Larga, Casanare, otra en Acacías, Meta, otra en Moñitos, en el corregimiento de Río Cedro, en el municipio de Moñitos, en Córdoba, otra en Madates, Bolívar, otra en Puerto Tejada, en el Cauca, otra en San Cayetano, en Cundinamarca, otra en Funes, en Nariño, otra en Sibundoyo, en Putumayo, y otra en Chinchina, Caldas. Yo fui a esas bibliotecas y ¿qué hice? Hice una conversación con el bibliotecario y le hice una serie de preguntas sobre la capacidad de la biblioteca, cómo lo apoyaban por parte de la Red Nacional de Bibliotecas, qué tipo de apoyo recibía, qué tipo de capacitaciones, con qué contaba, entender un poquito el tema de la capacidad de la institución. E hice una metodología o una estrategia o un instrumento que se llama grupos focales, que es, entre comillas, una entrevista compartida. Entonces éramos 10 personas, compartiendo una serie de temas sobre los servicios innovadores. Entonces tuve la perspectiva de la institución, digamos, que era el bibliotecario, y de la población usuario, que era este grupo focal. Entonces,
los hallazgos generales sobre las bibliotecas fueron los siguientes, de esas 10. Que todas las bibliotecas estaban muy bien organizadas, varios libros, los bibliotecarios definitivamente muy comprometidos y haciendo un esfuerzo pues mucho más allá de sus capacidades, porque a veces cuentan con espacios un poco pequeños o sin ventilación, que para los niños es complicado, etcétera, pero todos muy comprometidos. Entonces, en la medida que estas bibliotecas todas tenían buen compromiso, buenas instalaciones más o menos, pero muy bien organizadas y buenos libros, pues determinan los hallazgos, ¿no? Porque pues si hay bibliotecarios que no tienen mucho compromiso con su quehacer, digamos, pues los hallazgos van a ser diferentes y puede que no haga ningún servicio innovador nunca, etcétera. Nosotros inicialmente queríamos queríamos ver si había diferencias entre las regiones del país, entre las 5 diferentes regiones naturales del país, que son Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonas. Queríamos saber si había algunas diferencias, pero no, finalmente nos dimos cuenta que no hubo diferencias, entonces el estudio no presentó diferencias regionales, sino hubo patrones, digamos, nacionales más bien. Entonces, unos aspectos generales son las bibliotecas. Hay un tema que ustedes lo experimentarán, pero pues también interesante para ustedes ver estos resultados para tener un poquito también de acceso a esa información. Definitivamente el tipo de actividades que se realizan y la frecuencia de estas actividades son determinadas por la capacidad. Muchas veces la capacidad de los bibliotecarios no da porque no tienen tiempo, porque sí, el tema de recursos, el tema de equipos, el tema de libros. Entonces sí, los bibliotecarios, a veces son varias personas, pero en muchas ocasiones solamente una persona, pues no da abasto para atender a tanta población, para realizar diferentes actividades con mucha frecuencia, etcétera. Por otro lado, como ustedes sabrán, hay mucha rotación de funcionarios, de bibliotecarios, entonces los procesos que se llevan a cabo a veces se ven, digamos, truncados o se frenan, pues porque un bibliotecario dura 4, 5, 6 meses, se va, le ponen otro 5 o 6 meses, y es un tema pues que por la forma en que la ley dice que se escogen a los bibliotecarios, pues en ocasiones hay mucha rotación y no hay continuidad en los procesos, y para los usuarios eso es complicado, porque llevan un proceso chévere con un bibliotecario, que es actividades de lectura para niños, por decir algo, primera infancia, algunas actividades de primera infancia, etcétera, cambian el bibliotecario y se acaban esos procesos. En algunas ocasiones, aunque no muchas veces, pues, pero en algunas ocasiones, había varios bibliotecarios. Entonces, era un bibliotecario con 2, 3 asistentes, pero normalmente es un bibliotecario solo que normalmente no da abasto, ¿no? Entonces, es insuficiente porque a veces es muy rural los municipios, entonces la población rural queda por fuera de esos servicios, de las bibliotecas, bueno. Entonces, en esa medida, la capacidad que está definida por si tiene asistentes o no, por la rotación y por el acceso a una serie de cosas como instalaciones o tecnología, define el nivel de articulación. Y entonces de manera complementaria, yo entre más articulación, más capacidad tengo, me articulo más, pues porque puedo conversar más, tengo que más capacidad, etcétera. Entonces, esa mayor articulación pues permite acceder a más población y prestar una serie de servicios mucho más amplios. Lo que yo identifiqué en ese proceso que les estoy contando era que los aliados más frecuentes eran el bienestar familiar, los centros de desarrollo de infantiles, creo que se llaman los CDIs, bueno, los colegios, centros, pues las instituciones educativas y los centros, que no esperábamos eso, pero eso apareció, por eso es importante ir al campo, porque de Bogotá no pensamos eso, era que un gran aliado se han convertido en los centros del municipio para personas mayores. Entonces, la biblioteca ya está cumpliendo con los propósitos. ¿Sí? Que la biblioteca ya está cumpliendo con los propósitos como temas de lectura, temas de diálogo, juntar un poquito a la comunidad para que hagan tareas ahí o para lo que sea, y los servicios innovadores, esas instituciones, pues también tienen esos propósitos. Entonces, la biblioteca pues sirve como que potencia esas intenciones de las instituciones. Entonces, por ejemplo, los centros para personas mayores, pues tienen que cuidar a sus personas, entretenerlos y demás, pues van a la biblioteca y hacen actividades varias. Los colegios educar, pues van a las bibliotecas y leen. El bienestar familiar igual, y así sucesivamente. Entonces la biblioteca se convierte en un espacio que le sirve a esas instituciones para complementar y para nutrir y para ampliar sus propósitos. Entonces esta articulación con otras instituciones también define la cantidad o la frecuencia en el uso de la biblioteca, porque si yo tengo un acuerdo con un colegio que todos los martes me lleva el séptimo curso
hacer unas actividades, pues yo aseguro un acceso y una cercanía de la población con la biblioteca, ¿no? Y mucha mayor, digamos, presencia y visibilidad de la biblioteca en el municipio. Con respecto al acceso a las bibliotecas, son varias cosas. Definitivamente el acceso depende de la capacidad del bibliotecario y de la biblioteca como tal, ¿no? Porque entre más capacidad del bibliotecario y la biblioteca como tal, pues hay más posibilidad de diversificar los usuarios en la medida en que se diversifican las actividades. Si el bibliotecario, con sus asistentes o no, pero digamos, si la biblioteca tiene tiempo y tiene la capacidad y demás para cranearse unas actividades para personas entre estas edades y otras edades, otro para tales edades a tales edades, otro para persona mayor, otro para niños, otra para personas con discapacidad, otras para esto, otras para lo otro, pues la población se va a diversificar y va a llegar mucha más gente a la biblioteca y la biblioteca pues va a agarrar, digamos, muchísima fuerza dentro de la población y se convierte en un lugar muy importante. Otro factor que determina el acceso a la biblioteca es el nivel de ruralidad. Obviamente la capacidad de los bibliotecarios no les da para ir a veredas y llevar la biblioteca a las veredas cada tanto. Entonces, pues mucha gente, según la ruralidad del municipio, mucha gente deja de acceder. Si un municipio es muy rural y la mitad del municipio es rural, pues la mitad del municipio no tiene acceso a esa biblioteca, sino solamente quienes están en la cabecera municipal. En ocasiones, y haciendo un gran esfuerzo los bibliotecarios, van a las zonas rurales una vez a la semana. Por ejemplo, tengo el recuerdo en Moñitos, en Río Cedro, en Córdoba, Río Cedro, Moñitos, Córdoba, que la bibliotecaria una vez a la semana, si no estoy mal, iba a zonas rurales y llevaba la biblioteca. Entonces, eso es un gran esfuerzo y es muy meritorio, pero eso responde a la capacidad que tenía esa bibliotecaria y los niveles de organización y demás. Pero digamos, el acceso general está limitado por el nivel de ruralidad de los municipios. Por otro lado, yendo a las visitas, nos dimos cuenta que la mayoría de bibliotecas no tiene rampas y accesos para personas en situación de discapacidad. Eso limita el acceso. Puede que en los municipios de pronto hay una o dos personas en sillas de ruedas o personas con problemas de visibilidad, pues de visión, las bibliotecas, por ejemplo, no cuentan con herramientas para que estas personas puedan acceder perdón, creo que se... Listo. Perdón, que hubo un problema aquí. Por favor, ¿nos podrían confirmar si en este momento ven la presentación, por favor? Hubo una interrupción. Quiero saber si nos están escuchando y ven la presentación. Ah, perfecto, listo. Vamos a continuar. Listo, entonces sigo. El acceso, para retomar lo último que estaba diciendo, el acceso a las bibliotecas depende de la capacidad, en la medida en que se puede diversificar las actividades y se diversifica la población. El acceso también depende del nivel de ruralidad del municipio, pues porque el bibliotecario no puede ir a todas las veredas porque se quedan a 3, 5, 7 horas, pues difícilmente. Y el último tema es que las bibliotecas por lo general, no cuentan con estrategias para el acceso de personas en situación de discapacidad. Hay municipios o veredas o corregimientos que no cuentan con esta población, pero igual pues no lo vimos. Hay unas cuantas bibliotecas que sí tenían, por ejemplo, rampas o demás, pero por lo general no cuentan con eso porque es una casa simplemente pues del municipio y ya. Bueno, ahora sí, en concreto sobre los servicios innovadores. Entonces primero vamos a hablar, pues les voy a hablar un poco de los aspectos generales de estos servicios innovadores y de la forma en que los bibliotecarios fueron capacitados y acompañados por parte de la red nacional. Esta información, pues como se imaginarán, la recogí con los bibliotecarios, ¿no? Ellos fueron quienes me contaron que la relación y digamos, la interacción con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas era buena, mala, regular. Como algunos de ustedes habrán recibido esta capacitación de servicios públicos de servicios innovadores, perdón, y habrán recibido también capacitación con respecto a competencias TIC, en ocasiones, yo creo que la mayoría de las veces se hizo de manera simultánea. Entonces, una vez se capacitaba al bibliotecario en competencias TIC, que es el manejo de computadores, del video BIM, de las tabletas y demás, se hacía también la capacitación de los servicios innovadores. Estas capacitaciones varió, obviamente, pero eran más o menos de 2 o 3 días, entonces se reunían
bibliotecarios de las regiones e iban a la capital, normalmente iban a la capital departamental. Los bibliotecarios de esa región iban a la capital departamental, ahí recibían la capacitación en general con todos los bibliotecarios, con unos tutores, digamos, departamentales. Estas capacitaciones eran de manera conjunta, donde todos los bibliotecarios participaban y los bibliotecarios pues recordaban, digamos, y señalaban que había sido muy interesante el hecho de ser compartido, porque las inquietudes o las limitaciones del otro pueden serme útiles a mí como aprendizaje, ¿no? En la medida que el otro comparte una serie de problemas que tiene, me sirven a mí para aprender. Aunque no tenga los problemas, puede que me surjan mañana, ¿no? Eso entonces por un lado. Y por otro lado, los bibliotecarios se sienten acompañados de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hay un contacto directo, hay unos mails, hay unos teléfonos, hay mucha posibilidad, digamos, de acceder a ellos, entonces hay un constante acompañamiento. ¿Cómo se convocaron, se desarrollaron esos servicios? Entonces, normalmente, aunque depende del municipio y el nivel de articulación, porque si yo trabajo de la mano siempre con una institución educativa, pues la convocatoria es decirle al profesor amigo que me lleve a todos los pelados de tal curso una vez a la semana. Entonces depende de los municipios y el nivel de articulación, y eso define obviamente el público. Pero pues aparte de esos enlaces o esas articulaciones que pueden tener los bibliotecarios, normalmente es redes sociales, el perifoneo o las emisoras comunitarias. Muchas veces los bibliotecarios conocen o están aliados a las emisoras comunitarias, entonces anuncian tal día va a haber película, tal día va a pasar grandes preguntas, con perifoneo también pues con perifoneo y redes sociales, porque pues como un usuario digamos frecuente de las bibliotecas son los jóvenes, y los jóvenes pues está con el tema de las redes sociales pues alborotado, es una forma muy estratégica, digamos, e innovadora de convocar. El desarrollo de los servicios, si bien otra vez depende pues de los municipios y niveles de articulación, el desarrollo pues depende, entonces, valga la redundancia, del nivel de articulación institucional. Por si yo tengo unas alianzas con los colegios, pues van a ser siempre unos muchachos con un profesor acompañando, etcétera, pero entonces va a depender de eso. Y por otro lado, como ustedes muchos lo experimentarán y nosotros lo hemos estado experimentando, la conectividad de internet a veces falla. Entonces les pasa a ustedes en los municipios, nos pasa a nosotros aquí, y eso para ustedes y para desarrollar los servicios innovadores es un complique, porque si se cae internet, baila, digamos, ya no hay muchas opciones. Entonces, eso obviamente depende del tipo de municipio, de la cercanía de pronto cabeceras a ciudades, centros poblados más grandes, digamos, pero pues eso determina los servicios, y eso fue un problema general, que están viendo la película y se cae, entonces las dejan descargarla, pero la descargada no da abasto. Bueno, es un problema general que toca resolver de alguna forma. Ya les contaré estrategias para resolver esos problemas, porque pues les pueden ser útiles eventualmente a ustedes. Entonces vamos uno a uno por los servicios. Entonces, como primera medida, fotografía y memoria. Normalmente la intención es recoger las fotos, discutirlas y subir las fotos y la reseña al Pisto Dijín. Las formas de recoger esas fotos variaron. En ocasiones eran los usuarios, en ocasiones el bibliotecario puerta a puerta, en ocasiones el GAP, que es el grupo de amigos de las bibliotecas. Entonces, también en esas formas de recoger información se discutía entre todos y se subía a HistoryPin. Eso otra vez dependía del nivel de conectividad. En ocasiones se hacía entre todos, en ocasiones lo hacía el bibliotecario después de terminar la actividad, porque era el momento que tenía internet, porque tenía internet no con Wi-Fi, sino con el cable o la razón que sea. ¿Qué temas se trabajan? Mucho la arquitectura del municipio, cómo ha cambiado, temas sobre el progreso, que se vio el progreso y se dañó estas casas, pero que estas más modernas, que esto, que lo otro. Muchos temas de ferias y fiestas del municipio. Hay muchas fotos sobre eso, de la gente naturalmente, digamos, conversa sobre eso. Y hay una serie con mucha frecuencia y como unas reflexiones al respecto, y es que las ferias ya se organizan de manera comunitaria, que pasaba alguien a recoger plata y lo organizaban entre todos, sino que ahora va Aguardiente Antioqueño y Postobón y monta unas carpas y hace la fiesta. Entonces la gente se siente un poquito desconectada de eso, pero la gente, pues, a manera de respuesta, la gente está reorganizando otra vez ferias, ¿no? Y esas fotos generan una suerte, digamos, de nostalgia y de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que es
lugar fácil ahí, pero antes de unas fotos sienten nostalgia y genera cohesión social, porque sienten que se ha venido perdiendo, entonces sienten que entre ellos se reconstruye ese tejido, digamos. Entonces, entre esa reconstrucción del tejido social están los efectos, porque como nos podemos identificar como parte de una comunidad con un pasado compartido, pues me permite ponerme en los zapatos de otro. En la medida en que yo, y todo esto fue construido por las personas en los grupos focales, ¿no? Todo esto es dicho por ellos. En la medida en que yo reconozco que mi vecino vivió mi historia, que vivió de pronto violencia también, que tienen más dificultades en términos económicos para la producción de cacao, para nuestro ejemplo, pues yo siento empatía por esa persona, me pongo en sus zapatos y de cierta forma me uno, ¿no? Entonces yo empiezo a reconocer a todas las personas como mis pares. Las personas que están al lado mío compartiendo en la de fotografía y que tuvo mi pasado en común son iguales que yo, lo respeto, somos iguales, digamos, eso ya genera pues cambios en la forma en que yo trato a la otra persona. Y ese reconocimiento de la comunidad como par y como igual puede permitir reconciliación, tolerancia y diálogo, porque yo lo perdono porque somos iguales, es un error, yo lo perdono porque, sí, pues porque tenemos el mismo pasado. Yo lo tolero y respeto su diferencia porque tenemos un pasado. Yo le tolero sus decisiones, aunque me parezcan, no estoy de acuerdo con ellas, pero las tolero y las respeto y las dialogo con usted si no estoy de acuerdo. O sea, se genera respeto. Y un tema muy interesante que vamos a ver en los 3 servicios, y es que, como saben, las personas mayores les da rabia a los peladitos, porque que no paran, que no se callan, que son muy inquietos, que andan molestando, que no sé qué. Y los jóvenes no le paran bolas a los viejos, que porque son muy viejos, que porque son lentos, que porque son chochos, que porque eso, que porque lo otro. Entonces, este tipo de actividades unió a los jóvenes y a los viejos, y pues generó una nueva relación. Entonces, las personas mayores ya decían, con estas actividades decían que se sentían oídos, se sentían respetados otra vez, ¿no? Porque eso se va perdiendo y las personas mayores siempre dicen que ya nadie les para bolas, pues aquí se encontró ese espacio y los jóvenes decían, no, pero es que él tiene mucho que enseñarme, mucho que decirme, entonces generó una nueva situación de respeto y tolerancia. Con respecto a grandes preguntas, normalmente el público era de instituciones públicas, de instituciones educativas, perdón, porque es la alianza entre el bibliotecario y un profesor que lleva a sus estudiantes. Entonces, los temas normalmente son escogidos por grupos, aunque hubo una excepción, y el bibliotecario, junto con la alcaldía de la biblioteca, estaba llevando a cabo unos procesos y unas iniciativas, digamos, para la reducción del embarazo adolescente y la promoción de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la bibliotecaria dijo, no, el tema va a ser sobre esto. Y los grupos de estudiantes sí escogían las preguntas, pero dentro de un límite que era derechos sexuales y reproductivos. Normalmente, entonces, los temas son libres, pero en este caso no, que a mí me parece muy interesante porque si es una iniciativa y digamos un tema que está llevando a cabo todo el municipio, ¿por qué no? Entonces, bueno, eso con respecto a la escogencia del tema. Con respecto al desarrollo de la actividad, depende de la conexión a internet y del bibliotecario, porque el internet define si se pueden utilizar las tabletas o no, definitivamente. Por otro lado, los bibliotecarios decidían si se podía solo libro, porque querían promover ese tipo de lectura, digamos, y la capacidad de investigar, de leer un índice y demás. Otros bibliotecarios querían solamente tabletas y computadores en la medida en que esto era servicios innovadores y TIC, y otros decían un ratico libros, un ratico tabletas, por ejemplo. Eso dependía del bibliotecario. ¿Sí? ¿Y qué tipo de efectos tiene? Pues la actividad por su naturaleza, que ustedes ya conocen mucho mejor y que han llevado a cabo en sus municipios, pues genera liderazgo porque escoge a un vocero, empodera a las personas, entonces pues eso es un gran efecto. Por otro lado, como hay discusiones para escoger cuál es la mejor pregunta primero y después la mejor respuesta, pues permite el respeto por la diferencia. Entonces, usted piensa diferente a mí, pero yo no lo hago en la jeta, sino vamos a conversar y vamos a llegar, aunque no lleguemos a un acuerdo, vamos a llegar digamos, a unos puntos en común, otros no, pero llegamos a un punto en que nos vamos a cascar, pues, sino que valoramos la opinión del otro. Entonces eso construye diálogo, respeto, tolerancia y demás. Por otro lado, que nos parece muy interesante también, es que se construyeron nuevas relaciones sociales, porque personas que eran del mismo curso, pero pues que no eran los grandes amigos, o que no parchaban mucho juntos, digámoslo así, al ver que el otro era muy pilo en la tableta, que tenía buenas ideas, se empezaron a juntar poco a poco, y gente que digamos en ocasiones en bibliotecas que ha hecho esa actividad más de una vez, decían, ellos se sentaban separados y ahora se sientan juntos. O los profesores decían, se sentaban separados, ahora se sientan juntos en el salón. Eso genera nuevas amistades, nuevas relaciones sociales
que es un efecto no esperado, obviamente, de grandes preguntas, pero que, pues, que es muy interesante. Por otro lado, en algunas ocasiones se trabajó esta actividad con diferentes grupos, entonces eran personas mayores o niños, y pasó el efecto que decíamos antes, ¿no? Que cada uno tiene su cosa por aportar y se generó respeto entre estos dos grupos de edades, digamos. Por último, el tema del cineforo. Los usuarios normalmente son dos poblaciones, que es las instituciones educativas y los usuarios regulares, digamos. En algunas ocasiones las personas mayores de los centros del centro día, que les llaman en algunos municipios. Problemas ahí con Cinescuela. Normalmente el cineforo se debe hacer a través de Cinescuela, pero hay problemas de conectividad a internet, como sabemos. Ofertas de películas, las películas ahí no siempre son muy aptas para personas, pues para jóvenes, digamos, o para niños. A veces son unos documentales que no hay mucha afinidad, etcétera, o que no hay mucha pertinencia con respecto a las realidades locales. Y por otro lado, que fue el caso de Río Cedro en Moñitos, hicieron las actividades tanto que se les acabó la oferta de cineforo y ya usan otras estrategias que ya les contaré. Por otro lado, nos dimos cuenta que había una gran importancia en el tipo de películas que se vieran. Porque o sea, la pertinencia y la cercanía de la película o lo que muestra la película con la realidad local, pues puede generar muchos más efectos, ¿no? Si yo veo, ya les contaré el ejemplo de Moñitos, pero si yo vivo en una zona con grandes bosques en el Amazonas, por ejemplo, o en el Chocó, y veo películas sobre la deforestación y demás, pues puedo sentir afinidad, ¿no? Y generar más efectos. Entonces, ¿qué efectos tienen estas actividades? Un efecto no esperado que fue muy interesante, y es que en unos municipios, pero particularmente en Moñitos, es que como se acabaron las películas de Cineforo, se acabó la oferta, digamos, de Cinescuela, perdón, se acabaron las películas de Cinescuela y se acabó la oferta, pues la bibliotecaria decidió que iban a escoger, que los usuarios iban a escoger la película que se iba a ver. Entonces, un efecto no esperado es que la población se tuvo que poner de acuerdo sobre qué película ver. Discutían, peleaban, sí, que yo la consigo, que la pirateada, que la no sé qué tal. Se ponían de acuerdo y eso genera capital social, eso genera empatía, eso genera respeto y demás. Entonces, un proyecto conjunto, digamos. Otro efecto es la empatía y la capacidad de identificarse con lo otro, ¿no? En la medida en que yo veo una película con unas realidades particulares, pues genero cierta empatía con lo que estoy viendo y puedo generar procesos sociales dentro de mi comunidad. Entonces, en la medida en que yo genero esa empatía, genero unos aprendizajes, o empiezo a aprender una serie de estrategias y aprendo una serie de cosas que puedo aplicar en mi comunidad y puedo generar, digamos, unos cambios, los cambios que considere pertinentes. Por ejemplo, en lo que les decían Moñitos, unas personas vieron unas películas que era el cuidado del medio ambiente y el cuidado del mar. Ellos, Río Cedro está sobre el mar. Vieron una película sobre el cuidado del mar, el medio ambiente y las tortugas y no sé qué y tal y tal. Pues fue tan útil eso que empezaron a organizar un grupo, una asociación de reciclaje. Entonces, no solamente viene la película porque ya la gente viene con inquietudes, no es que la película haya hecho todo absolutamente, pero la película sí fue ese último empujoncito, en el que la gente cogió, digamos, entre comillas, la valentía, terminó de resolver problemas de información y demás, y lideraron procesos de aprendizaje. Entonces, la empatía que yo siento en la película o con lo proyectado, genera aprendizajes y ciertas reflexiones y nuevos conocimientos, y en esa medida y pues la sensación de comunidad y demás, y puede generar cambios entonces. Y por último, el fortalecimiento de la biblioteca. En muchos de sus municipios, como ustedes sabrán, no hay acceso a cines, ¿no? Entonces la biblioteca se puede convertir en un espacio para ver películas y como un sitio de entretenimiento. Entonces, en el de Cineforo ellos hacían todo, en el de Moñitos en Córdoba, ellos todos los jueves veían una película, entonces volvió el sitio de ver películas. Entonces le dio capacidad a la biblioteca y a la bibliotecaria. Tanto así que algunos jueves no podían hacer la película en la biblioteca, sino que se iban al polideportivo del municipio y proyectaron una película grande para todo el mundo. Entonces sí le genera a la biblioteca una visibilidad y una capacidad ahí muy interesantes. Entonces, ahora en cuanto a la construcción de comunidad y la construcción de capital social, ya que sabemos que es eso, de los servicios innovadores. Entonces, como ustedes saben, y pues porque lo ven todos los días, las bibliotecas públicas son lugares que la gente los utiliza para el entretenimiento, para el estudio, pues construye comunidad, genera convivencia, genera paz. Es un lugar, digamos, muy tranquilo, donde generalmente no hay conflictos y donde la gente va, digamos, en un son muy pacífico, ¿no?
Y las bibliotecas como institución también buscan construir una serie de valores que son esos: convivencia, paz y tolerancia, gusto por el estudio. Entonces, lo que le está promoviendo, o lo que nosotros identificamos que los servicios innovadores promovían y querían construir, son exactamente los mismos, pero que los potencializaba. Entonces, la biblioteca tiene 5 o 7 propósitos, digamos, en su quehacer, pero los servicios innovadores como parte de las bibliotecas pues son los mismos, pero les mete más fuerza, les lleva más población. Entonces, en la medida en que hay más actividades y esas actividades se desarrollan con mayor frecuencia, pues los impactos van a ser mayores, porque la gente tiene acceso y tiene, digamos, está empapada de todo ese tipo de valores, todo ese tipo de formas de aproximarse al otro, de tolerancia, de respeto y demás. Entonces, como no se puede desconocer que las bibliotecas ya generan cambios en cuanto al capital social, a la construcción de comunidad, a la construcción de respeto y de diálogo, no se puede desconocer eso, pero sí toca reconocer que los servicios innovadores aumentan eso. Entonces va más gente, respeta más, más frecuencia de actividades. Entonces los servicios innovadores cogen los valores y los propósitos de las bibliotecas como tal y los aumentan, ¿sí? Entonces hay una serie de valores pues, que les voy a comentar. Uno, la asociatividad. Si bien ya existen unas iniciativas ciudadanas que venían por otra cosa, por lo que fuera, digamos, de asociación de productores, asociación de mujeres víctimas, asociación de medioambientales, asociaciones de niños, asociaciones de lo que sea, ya existen esas iniciativas. Los servicios innovadores a veces sirven de inspiración o de nuevo conocimiento para fortalecer esas organizaciones sociales existentes, como el caso del medio ambiente que les contaba en Moñitos, que ellos estaban con esas inquietudes y con esas dudas sobre qué hacer y tal, y queremos unirnos, pero no sé qué, vieron la película, se informaron, se inspiraron y se generó este proceso. Por otro lado, temas asociados al diálogo, la tolerancia y el respeto. Como estos servicios implican y obligan, digamos, obligan entre comillas, pues, pero requieren de la discusión, pues tiene que haber diálogo y resolución de conflictos por medio del diálogo. Si en una actividad cualquiera 2 personas empiezan a pelear, el bibliotecario como moderador pues hace que no se casquen pues, y se generan espacios en donde se puede discutir tranquilamente y respetando la diferencia. Por otro lado, hay una serie de cambios de comportamiento y respeto por la diferencia. Si yo participé una vez, contaban las experiencias de los bibliotecarios y la población, ¿no? Participé una vez y la gente peleaba y no se respetaban y terminaron ahí medio, no agarrados pues a puños, pero sí muy tensionante. La segunda vez ya más suave, la tercera ya discutían y la cuarta vez ya mucho más tranquilo. Entonces se ven cambios de comportamiento en la población. Y lo que he venido resaltando, por otro lado, lo que he venido resaltando de la relación entre las personas mayores y los jóvenes, digamos, gente entre 10 y 20 años que son por lo general tan intolerantes con las personas mayores porque no saben nada, que porque son lentos, que porque no sé qué, que porque sí sé más. Y las personas mayores que muy frecuentemente dicen no quiero jóvenes porque gritan, porque no se quedan quietos, porque no sé qué, porque no me respetan, pues estos espacios generaron esos cambios de comportamiento de lado y lado. Entonces el gran logro de los servicios innovadores, teniendo en cuenta que la biblioteca ya tiene unos propósitos, el gran logro de los servicios innovadores es aumentar el público, aumentar la frecuencia y la diversidad de actividades y en esa medida aumentar el impacto que las bibliotecas tienen constantemente en su población que atienden. O sea, hay una serie de conclusiones y recomendaciones que nosotros a partir de ese aprendizaje le hicimos a la red nacional para implementar en los servicios innovadores, ¿no? Entonces, las bibliotecas en el municipio, la biblioteca es el único lugar, según los municipios, de los pocos o el único lugar en todas las poblaciones del municipio interactúan, porque en los colegios están una gente de una edad, los centros para las personas mayores una gente de una edad, sí, no se me ocurren más, en los jardines infantiles pues una gente de una edad, en la biblioteca están todos, en las bibliotecas están los niños, los menos niños, los primera infancia, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores, todo el mundo puede estar y todo el mundo de una forma u otra interactúa dentro de la biblioteca, y los servicios innovadores potencializaron eso. Los servicios innovadores permitieron que más personas de diferentes edades, de diferentes procedencias, colores, razas, religiones, etcétera, se juntaran. Entonces la biblioteca representa eso y los servicios lo potencializaron. Normalmente, entonces la situación es tal que hay población que nunca accede a la biblioteca y que empezó a hacerlo. En el caso de Acacías, Meta, la biblioteca, esto era al margen de servicios innovadores, pero la biblioteca
tenía tal capacidad de integración que hacía actividades, la biblioteca iba a la cárcel, entonces la biblioteca iba a la cárcel, hacía concursos de dibujo, hacía una serie de actividades con los presos, pues sí, con los presos, y exponía esos dibujos o esos resultados de esas actividades en las bibliotecas. Entonces era tal grado de integración de la biblioteca en Acacias Meta que hasta las personas de la cárcel, los presos, accedían a ella. Entonces la gran conclusión de eso, el gran valor de la biblioteca que nosotros identificamos de manejo del nano, pues muchos valores, pero eso es una cosa grande, digamos, y fundamental, es que la biblioteca es el único lugar en el que toda la población, inclusive la población que está excluida, puede participar normalmente de las instituciones públicas, de los espacios públicos. No participan en gente pues que está en la cárcel, personas mayores, personas con discapacidad, pues ahí discutimos un poquito esos problemas que hubo, pero hay una población, una serie de poblaciones en la sociedad que nosotros hemos venido construyendo que no tienen acceso a lo público. Hay personas que no tienen acceso a las bibliotecas, hay personas que no tienen acceso no sé, a la educación, y las personas mayores. Normalmente las personas mayores son metidas en sus hogares geriátricos cuando pueden, o cuando el municipio se hace cargo de ellas. Ellas se quedan, ellas pasan su tiempo, pero son excluidas de una actividad pública, digamos, de lo público en el sentido amplio. Entonces la biblioteca rompió con eso, porque las personas van en el sentido figurado porque la biblioteca fue a ellos, pero tienen acceso a la biblioteca las personas de las cárceles, de los hogares geriátricos. Entonces, gran valor de la biblioteca es que con todas las formas de exclusión, todo el mundo puede entrar a la biblioteca, así esté preso, digamos, que es la gran forma de exclusión, pues porque está preso. Entonces, la biblioteca se representa a toda la sociedad, y es un valor impresionante. Entonces, dado que la biblioteca rompe unas formas de exclusión, pues la convierte definitivamente en un lugar de construcción social, en lugar de tolerancia, porque estoy compartiendo con gente y con población que normalmente no lo haría. Y el gran valor de los servicios públicos es que pues potencializan ese efecto. Una recomendación que hicimos, ya para terminar, que esto pues no es que le hicimos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y que es el resultado de toda esta sistematización y de todo este proceso de análisis, digamos, de esa información, y es que se deben, por un lado, institucionalizar y formalizar esas relaciones con otras entidades. Normalmente es un bibliotecario que está en la jugada y se une con una u otra institución, pero eso de institucionalizar y tratar de institucionalizar. Los servicios innovadores deben de tener en cuenta el contenido. En la medida en que haya más pertinencia, más efectos puede generar, y según las zonas en donde puede haber más población indígena, más población afro, raizal o palenquera, o campesina, o población LGBTI o lo que sea, pues el contenido de los servicios innovadores debe ser afín a esa realidad para generar mayor empatía y mayor capacidad de ponerme en los zapatos del otro y aumentar los efectos. Y por último, como comentamos antes, hay un grado de exclusión importante en la población rural, entonces se deben desarrollar estrategias concretas para que la población rural pueda acceder a las bibliotecas. Entonces, pues eso sería todo. Les agradezco mucho y ya viene la ronda de preguntas que me contarán. Dejo aquí a Oscar y a Adriana para que les sigan. Hola, bueno, quiero comentarles a los participantes si por favor pueden escribir sus preguntas vía chat en relación a todo lo que nos cuenta Andrés. Quiero que por favor las personas que tengan preguntas, bien si desean habilitar su micrófono, nos lo hagan saber vía chat, o si posteriormente tienen preguntas para leerlas directamente desde el chat. Entonces motivamos a las personas, incitamos a las personas, a Alfredo, a Judith, Libardo, Maura, Ricardo, si Lorena, o nuestra docente también Flor Janet, nuestras dos docentes están acá en el webinar, si desean también extender el debate y el diálogo, es súper bienvenido. Hola Libardo, listo. La pregunta de Libardo, asumo que todos lo pueden ver, pero igual la leo. Dice: mi biblioteca está ubicada dentro de un colegio. Es difícil el acceso, el servicio se ha convertido casi en estudiantil. ¿Cómo poder implementar estos servicios innovadores? Realmente la forma, o la estrategia de los servicios innovadores, pues es de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
no sé cómo son las convocatorias para que las bibliotecas municipales puedan participar. El hecho de estar dentro de un colegio y que el servicio y el uso sea casi estudiantil, yo no considero que sea necesariamente un problema. Obviamente limita el acceso a otras poblaciones, pero tiene unos usuarios asegurados realmente mal, por un lado. Eso es lo que pienso, digamos, con respecto al hecho que el colegio, es que la biblioteca está dentro del colegio, asegura a las poblaciones. Que el acceso sea difícil, ¿en qué sentido? No sé si sea porque queda muy retirada, sí, no sé a qué se refiere con que el acceso sea difícil. Pero el hecho que la biblioteca sea... pero creo que, si no estoy mal, ellos también podrían, la población en general podría entrar. Eso por un lado. Entonces, creo que ese hecho no significa un problema y la gente puede entrar. Si ya está muy retirado algo, sí, ya no sé pues qué estrategias de acceso puede tener la población. Y con respecto al tema, digamos, institucional, burocrático, sobre cómo poder implementar los servicios innovadores, hablar con el contacto de la red nacional. Como comentaba, y mi experiencia fue que los bibliotecarios tienen una muy buena relación con el enlace, digamos, ya sea departamental o con la red nacional directamente. Entonces decirles que quiere participar en eso. Entiendo que hay unas convocatorias cada tanto. Pero yo sugeriría entonces escribirle el enlace. Responder la respuesta, digamos. A ver, voy a leer. Libardo me dice, está dentro del colegio y la gente no ingresa. Es un tema como de promoción, digamos, pero la pregunta para Libardo es si queda dentro de la cabecera. Sí. Porque si la gente no trae un tema de promoción, yo creo que en la medida en que se hagan más actividades y el voz a voz funciona mucho. También las redes sociales, el perifoneo y las emisoras comunitarias, como comenté, ¿no? Entiendo que la presentación les queda a ustedes pueden acceder a la presentación, entonces ahí ya están reseñadas, porque de pronto pues no anotaste ni nada, pero ahí están reseñadas las estrategias que yo identifiqué más, que eran emisoras comunitarias, perifoneo, redes sociales, en tu caso pues la institución educativa, pues que es la relación natural, y bueno, y voz a voz. Yo me di cuenta que por ejemplo, con el cine, el hecho que uno pueda ver cine, pues jala mucha gente. Si no tiene servicios innovadores, yo creo que lo primero es, pues para aumentar la población, es desarrollar actividades en la medida de lo posible, cada vez más, según las herramientas tecnológicas o según los libros, según con lo que cuentes. Y con respecto a los servicios innovadores, yo creo que hablar con la red nacional, un mail con el enlace. Eso diría yo, no sé si Libardo ya ahí quedó bien respondida la pregunta. Voy a leerle a Alfredo Figueroa, que dice: en el caso nuestro, la biblioteca de Aldana, nos vemos cortos en el personal para cubrir la población que quisiéramos, ya que cuando salimos al sector rural, la biblioteca queda cerrada. De acuerdo, eso fue lo que yo comenté un poco y que sobre todo vi ahí en Río Cedro, en Río Cedro Moñitos. Río Cedro, como les decía, es un corregimiento de Moñitos, Córdoba. Sí, es un tema de capacidad y el problema de capacidad institucional es generalizado. Hay bibliotecas que cuentan con el bibliotecario y 2, 3 asistentes según los casos, pero eso es un problema. Y entiendo, no sé cómo sea el caso de Alfredo, pero entiendo, en el caso de Moñitos, por lo menos una vez a la semana, la bibliotecaria hacía una ruta, digamos, llevaba la biblioteca a las zonas rurales y escogía según veredas, bueno, hacía un recorrido rural, por llamarlo así. Pero es un problema de capacidad. Y como ves en las recomendaciones que nosotros le hacemos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, hay que desarrollar estrategias para la población rural porque no hay acceso definitivamente. Entonces es muy pertinente su comentario, Alfredo, pero sí, complicado. Complicado, pues un tema de capacidad, y yo creo que lo que usted hace es de ir eventualmente al sector rural, pues, y cerrar la biblioteca aquí, es informar previamente, que los usuarios sepan que usted los jueves, por decir algo, está en las zonas rurales. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, no sé si alguien más. Hay 2 personas escribiendo. Bueno, Judith dice: en el caso de mi biblioteca solo hay un solo bibliotecario y se nos dificulta cumplir con todas las actividades porque realizar los servicios de extensión queda cerrada. Sí, igualmente que estaba comentando Alfredo y que he venido comentando. Es difícil porque es capacidad. Yo lo que recomendaría, sin conocer mucho la realidad, o sea,
sin conocer mucho las implicaciones que eso pueda tener, pues porque no conozco, pero la estrategia que hacía la persona, la bibliotecaria de Moñitos, de Río Cedro Moñitos, era informar, tal día de la semana voy a estar en la zona rural, entonces tengo que cerrarlo. Es lo que yo pienso que me parece una buena estrategia, porque la capacidad de las bibliotecas, pues de ustedes, digamos, no da abasto, porque no tienen con el personal, no cuentan con el personal suficiente para responder a las necesidades de la población. Entonces mi recomendación, digamos, sería esa. Informar previamente a los usuarios de los centros poblados, pues, para que no vayan a esa área de la biblioteca y poder prestar ustedes sus servicios de extensión. Bueno, Mauro, ahí Carmen dice, en la biblioteca hemos implementado algunos y otros servicios, la cual se ha hecho notorio el cambio en la comunidad de los servicios innovadores. Algunos de los participantes, por distintas circunstancias, dejan de asistir a la actividad, como el club de lectura. Sí, Manuel Carmen, eso es perfectamente normal, porque pues hay personas que se enganchan más que otras. Es un tema de voluntad. Las bibliotecas públicas poco a poco yo siento que están agarrando más fuerza, porque están ampliando sus actividades, digamos, y están cambiando esa figura, porque yo no sé ustedes qué piensen, pues, pero yo sentí en este estudio que las bibliotecas están pasando poco a poco, no completamente, pero poco a poco están pasando de ser esos lugares aburridos, pesados, de lugares obligatorios, medio mamones, medio difíciles, se está convirtiendo un poquito en centros en lugares de entretenimiento, de hacer tareas con amigos, una cosa mucho más dinámica y mucho más amable, digamos. Entonces yo creo que la deserción, o que la gente deje de ir a esas actividades, responde un poquito a ese tránsito. Hay gente que continúa, porque la biblioteca está comentando en eso, hay gente que se retira, pero yo creo que ese es tránsito. Yo creo que es seguir metiendo la ficha, haciendo esas actividades, mostrarse más, ver que la biblioteca no es solamente un sitio aburrido de manera de hacer tareas, sino que también es un sitio mucho más amable y mucho más dinámico. Yo creo que ese tránsito está pasando en este momento, y creo que es también, pues, meterle la ficha y tener un poquito de paciencia. Espero haber respondido. Bueno, Libardo dice, la oferta de servicio que puedo implementar es poca debido a que la población no puede entrar a la biblioteca. Por eso he insistido ante la administración de la necesidad de tener una sede propia e independiente, ya que acá no se puede desarrollar a cabalidad la oferta de la biblioteca pública. O sea, la gente no puede entrar a la biblioteca pública porque está dentro del colegio. A ver, yo voy a leer otra vez, sí, la de Libardo para acordarme. No, complicadísimo. Entonces sí, yo creo que lo que está haciendo es hablar con la administración para sede propia, o hablar con el colegio para permitir la entrada de gente, porque la verdad, el hecho de que no dejen entrar a la biblioteca pública, pues ya no la hace una biblioteca pública, sino la hace una biblioteca del colegio, ¿no? Sí, puede que sea un colegio público, pero solamente pueden entrar los estudiantes, los profesores, el plantel, digamos, del colegio, pues ya la biblioteca pública pierde toda su naturaleza, que es eso que estamos hablando de inclusión, de diversidad y demás, ¿no? Entonces yo creo que lo que se me ocurre, ¿no? Yo sin tener mucho conocimiento sobre la situación, es hablar con la administración para una sede, que es difícil, pues, porque los recursos de los municipios también son muy limitados, o hablar con el colegio para que permitan la entrada de una gente. Pero sí, me parece muy, muy difícil la situación, Libardo, la verdad. Muchas gracias. No sé si alguna otra... Hay dos personas escribiendo. Bueno, invitamos a los participantes a los que desean preguntar, por favor, escriban en el chat. Ya se está finalizando sobre la 1 de la tarde. Queremos hacer las últimas dos intervenciones, las últimas dos preguntas. Si no existen preguntas, estaríamos dando por finalizado este webinar. Quisiera saber si Judith, que veo que está escribiendo, tiene alguna pregunta adicional. Judith, entonces tú dices, estoy viviendo una experiencia con los usuarios que solo quieren venir a hacer uso de los medios tecnológicos y es como de forma obligada para realizar las actividades con los libros. ¿Cómo puedo manejar esta situación? La verdad, es difícil, ¿no? Porque si es un problema que las bibliotecas, con los computadores, con todas las TICs y con computadores para educar y demás, sí se pueden volver un poquito usos tecnológicos. Yo no creo que sea necesariamente malo, ¿no? Porque el hecho de que la gente visite la biblioteca, pues, la va convirtiendo digamos, en puntos de encuentro y en centros de socialización, por llamarlo así. Entonces yo no creo que sea malo que las personas vayan y usen herramientas tecnológicas.
Entonces yo creo que dejarlos de pronto promover con las otras actividades que usted tenga, que no sé cuáles sean, pero si tiene servicios innovadores, o el club de lectura, o actividades con niños, pues la gente se va empapando también un poco a poco, no se puede tampoco pretender, y con este boom tecnológico, con este nuevo acceso a las tecnologías y demás, que los niños, los jóvenes o la gente no esté abrumada y con ganas pues con la goma, digámoslo así. Entonces no me parece malo que estén solamente con lo tecnológico poco a poco, se va volviendo, ya va llegando más gente, de pronto si hay una fila para usar pues cogen un libro, entonces no sé, yo creo que promueva un poquito los libros a través de las actividades que usted tenga en general, pero no, entre comillas, no castigue, por llamarlo de alguna forma, sé que no castiga, porque no lo está haciendo, pero entre comillas no castigue el uso de la tecnología, porque ese uso está permitiendo que la biblioteca se vuelva un punto de encuentro, un centro de socialización y que más gente vaya. Bueno, muchísimas gracias Andrés por tu intervención. Ha sido muy interesante que compartas con nosotros el trabajo que has venido realizando y la importancia que tiene tu intervención para el trabajo de sistematización de experiencias en temas de ASTI, perdón. Recuerden que estamos tomando nota de sus inquietudes y las iremos atendiendo en la mesa de ayuda. Las personas que quieran comunicarse, podemos tener algunos minutos con las docentes sobre las preguntas en particular a la sistematización y a la entrega que se debió haber hecho el viernes pasado de las unidades 1 y 2. Entonces, Andrés, muchas gracias por tu valiosa presentación, por tu tiempo y pues bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy.